al presidente José Gerí con el reclamo del gremio vinculado, o de las asociaciones de motociclistas que hacen alusión a que una norma no puede estar por encima de fallos del Tribunal Constitucional. Ellos aseguran que hay fallos del Tribunal Constitucional que respaldan el hecho de que ellos puedan ir dos personas en una moto. Efectivamente, y vamos a contar en unos minutos el largo proceso, 4 años aplicando esta norma, 3 gobiernos, Lore, intentando jugar esta carta de decir prohíbo a 2 personas en motocicletas. Un ida y vuelta tremendo. José Gerí vuelve a jugar esa carta de decir aplico la prohibición, 2 personas no pueden ir en motocicletas en Lima y Callao. Pero antes escuchamos al presidente que anoche llegaba a un operativo donde habían detenido a 4 personas y decía, mi estrategia es el tema de las ventanas rotas, el tema del plan Bratton. Intentaba darle argumentos a una estrategia para combatir el crimen. El presidente llegaba a este operativo y hacía el anuncio. Acabo de firmar el decreto supremo que prohíbe 2 pasajeros, 2 personas en motocicletas. Vamos a escuchar esto que dijo anoche en este operativo en Zárate. Que ya hemos firmado el decreto supremo que dijimos que íbamos a firmar el día de hoy, el tema de las motos. Mañana ya debe estar publicado en consecuencia de vigencia y ya queda responsabilidad de la policía, como lo acabo de mencionar, de que tanto las unidades operativas, las comisarías y todo aquel que realiza patrullaje, apenas vea 2 personas en una misma moto, automáticamente tienen que ser intervenidos. Entonces tenemos las sanciones que son económicas en primera instancia. Bueno, así el presidente anunciaba una norma que viene siendo aplicada, una prohibición que viene siendo aplicada desde el año 2022. Y vamos a ver estos 4 años de idas y vueltas, 3 gobiernos decidiéndose por esta prohibición de 2 pasajeros en motocicleta. Tengo en 3 puntos esta cronología porque algunos recordarán los intentos prematuros incluso desde el gobierno de Pedro Castillo, que también vivió una ola de criminalidad. 4 años de idas y vueltas le puse a este cuadro, Lore. Febrero del 2022, el gobierno de Pedro Castillo y su ministro Alfonso Chávarri del Interior aplica la medida y plantea al Congreso un proyecto de ley que nunca termina haciéndose realidad. La medida se cae cuando se termina un estado de emergencia. Estuvo en vigencia algunos días, podríamos decir, los meses que duró el estado de emergencia en el gobierno de Pedro Castillo. Gobierno de Dina Boluarte, abril del 2025, emite también un decreto supremo que seguramente el gobierno de Gerí ha hecho control C y control V. Exactamente estamos hablando de la misma prohibición para motocicletas L1 y L3. Esa es la categoría del vehículo en el que se va a prohibir la circulación de 2 pasajeros. Y finalmente, enero del 2026, el gobierno de José Gerí anuncia un nuevo decreto supremo. Allí tienen los proyectos de ley, allí tienen los decretos supremos. 4 años de ida y vuelta, y creo que la pregunta es clara. Con esta prohibición, desde el 2022 hasta el 2026, ¿se ha reducido en algo la incidencia de delitos en motocicletas? Uno diría, probablemente ha aumentado la incidencia delictiva, pero sigue siendo la carta que escogen los presidentes de turno. Y sigue siendo el problema la fiscalización. Por un lado tienes el tema legal, desde la Asociación de Moteros, me imagino que van a seguir en esta pelea, porque en estos 4 años ellos también se han movido buscando que la autoridad, la ley esté de su lado para evitar estas prohibiciones. El problema es la aplicación, el problema es la fiscalización. Tú puedes dar cualquier norma, pero la realidad siempre ha superado a la ficción, siempre ha superado al papel, siempre ha superado el decreto publicado en el Diario Oficial El Peruano. No hay posibilidad real de la policía a nivel nacional, ni en Lima, ni en Callao, ni siquiera a nivel distrital, de realmente fiscalizar que no vayan 2 personas a bordo de una moto. Ni siquiera el Estado peruano se puede dar abasto para fiscalizar que las motos que circulan estén con SOAT, sabiendo que el 70% circula sin SOAT. Imagínate que van a lograr fiscalizar a estas 2 personas en moto. Y esa responsabilidad anoche José Gerí
se la entregó a la policía. Dijo, es la policía, es el policía que patrulla las calles el que tiene que intervenir. Habló también el presidente de reducir la percepción de inseguridad y decía, con esto vamos a calmar a los transportistas que entran en pánico al ver una motocicleta con 2 personas a bordo. Esas fueron las declaraciones del presidente. Considera que la aplicación de esta norma va a reducir la percepción de inseguridad. Ahora, ¿qué vehículos van a ser parte de esta norma? Para quien sea propietario de motos, le convendrá saber que hablamos de vehículos de categoría L1 y L3. L1, motos y bicimotos que circulen a menos de 50 kilómetros por hora y que tengan una cilindrada, es decir, un tamaño de motor menor a 50 metros cúbicos. L3 son las motos que circulan a más de 50 kilómetros por hora y que tienen una cilindrada mayor a 50 metros cúbicos. Básicamente se cubre todo el rango de motocicletas, de vehículos de 2 ruedas. O sea, aquellas que necesitan brevete especializado y aquellas que no, porque entiendo que las de menores 50 kilómetros Efectivamente. son aquellas que la gente utiliza en su día a día para circular sin mayor fiscalización. Claro, incluso hablamos de bicimotos eléctricas, pero habrá que esperar la norma para confirmar el dato. Lo que te traía era básicamente lo que fue el último decreto supremo publicado por el gobierno de Dina Boluarte, abril del 2025, donde la norma también estuvo en vigencia durante un estado de emergencia. 4 años, idas y vueltas con esta norma, no se plantea nada nuevo, pero se defiende desde el lado de la policía. El general Óscar Arriola ayer decía, hay que acatar esta disposición en beneficio de las grandes mayorías. Ese era, digamos, el concepto que tenía el general Arriola, jefe de la policía.